La semana pasada hablamos de un tema que fue tan interesante como seguramente va a ser el de hoy. Porque el de hoy va a hablar sobre lo molecular, lo genético. ¿Cómo está, doctor Bien, Sabia? bien. Bienvenido. Y la primera pregunta es, digo, ¿la conducta humana es la resultante de qué incidencia molecular o genética de cada uno de nosotros? O viceversa. Obviamente que somos parte, ¿no? O viceversa. O Bueno, viceversa. el ser humano es el único ser vivo biológico, usted que entiende de cine me lo va a entender, que para vivir tiene que vivir en 3 dimensiones. Sí. El ser humano es tridimensional, el animal no. El animal salvaje vive en el mundo del real, el mundo de lo biológico, de lo celular, de lo molecular, y puede vivir perfectamente en ese mundo y desarrollarse. El ser humano no. Es más, desde la medicina se ha demostrado que el ser humano, si no tiene las otras dos dimensiones, los otros dos registros, se muere. Uno de los reyes de Francia quiso hacer la experiencia terrible, hace varios siglos atrás, de agarrar a chicos recién nacidos y darle todo lo que el chico necesitaba desde lo biológico, comida, cuidados y demás, pero privándolo de todos de los otros dos registros. ¿Cuáles son los otros dos registros? El simbólico, que es la palabra, el lenguaje, que sirve para comunicarnos a veces y otras veces no tanto, el registro de lo simbólico, y el registro de lo imaginario, de la imagen. El chico necesita ver imágenes, porque a partir de ahí se forma su propia imagen. Esto que en el año 1950 lo trae Lacan, que de paso era médico, esto, bueno, ahora la medicina de ahora lo confirma, que después le voy a contar. El resultado de ese experimento trágico de los chicos estos del rey de Francia fue que en menos de un año murieron todos. Quedó claro de que el ser humano, a diferencia de los animales, necesita las 3 dimensiones para vivir, que se muere, pero verdaderamente se muere. Dos premios Nobel de neurología de hace unos años atrás neurólogos escribieron un libro que se llama Un universo de conciencias, en donde demuestran neurológicamente que para el cerebro humano poder desarrollarse a diferencia de los otros animales necesita precisamente del otro. Concepto que fue introducido por el psicoanálisis en 1950 por Lacan, que también era médico. O sea que hoy la neurología y las neurociencias vienen a confirmar un montón de conceptos que antes estaban medio en el aire y tenidos como esotéricos. Hoy sabemos que es así. Entonces la persona necesita de los 3 registros. El real, que es el organismo biológico, pero no del perrito que tenemos nosotros en el departamento, porque pobre animal, ese ya está influenciado por nosotros, ahí sonamos. Fíjese que esos perros engordan. El real, el animal en estado salvaje, el biológico, no enferma, salvo que le pase un accidente, no enferma. Desarrolla sus propios anticuerpos. Sí, ¿no? Y no tiene enfermedades propias que son del ser humano, no engorda, no tiene hipertensión arterial, no tiene o sea, infarto. Que nosotros le contagiamos toda la porquería. Sí, pero a través de los otros dos registros, que son el imaginario y el simbólico. Entonces, hoy las neurociencias están viendo cómo la conducta humana, resultado de esos 3 registros, de esas 3 dimensiones, impacta en la célula, en la neurona. Y se ve que los impactos son terribles, por lo cual nos obligan a tomar decisiones de fondo. Como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema del sufrimiento, que es uno de los temas de hoy, ¿no? Hasta hace poco se creía que el sufrimiento nos hacía fuerte. Decían, uno sufre y se hace más fuerte. Bueno, había un viejo axioma que decía, es mucho más duro aquel que padeció sufrimiento. A lo mejor eso viene de la época de la esclavitud, ¿no? Porque se decía, cuanto más sufre el esclavo, más resistente, Espartaco, por ejemplo, el esclavo, ¿no? A que yo aludía, digo, y sin embargo, esto seguramente no es así, ¿no? Y en el mes de marzo la revista Psiquiatría Biológica, bueno, traducido, hay que traducirlo en inglés, todos los datos de este estudio están en el Face, no los quiero traer acá porque son términos médicos muy finos, pero para el que lo quiera, ahí está todo el estudio. Ese estudio, que no tuvo mucha difusión, revolucionó la visión que teníamos. Ellos hacen una resonancia magnética de cerebro de personas y analizan, ellos usan el término adversidad. En la traducción es difícil qué quiere decir para ellos adversidad, pero para ellos quiere decir privaciones materiales y privaciones afectivas y maltrato físico y maltrato emocional. Ellos en el tema privaciones meten todo eso, es muy difícil a veces entenderlo. Todo lo que sea desarmonizante por una vida lógica y normal. Sí. Porque ellos entienden la sociedad diferente a nosotros, que nosotros somos ya como pilotos de casa bombardero, estamos acostumbrados al estrés. Somos perros callejeros, somos el gato del callejón, ¿no? Acostumbrado a la casa. Bueno, ellos demuestran por resonancia magnética que el sufrimiento en muy poco tiempo produce la corteza cerebral, que es el área clave, la sustancia gris del cerebro, mide alrededor de 2 o 3 milímetros de espesor. Ellos demuestran que el sufrimiento produce muerte neuronal y deterioro
irreversible. Irreversible, a eso iba. Y se afina la corteza cerebral nada menos que en el área prefrontal, que es donde están todas las funciones de autocontrol, de planificación, de fluidez verbal, de relación con los demás, de manejo de las adicciones, si se quiere, o de las conductas adictivas, con consecuencias irreversibles. Ahora, la pregunta, Gerardo, es, ¿todo sufrimiento que se hace a temprana edad tiene mayor incidencia que la que uno puede tener en la posadolescencia o en la adultez? Sí. Es más o menos como la falta de nutrición en los primeros años. Sí, irreversibles. Hay dos trabajos también de Molecular Psychiatrics, que es una revista de Nature, una revista muy seria. Dos, en uno agarran a chicos maltratados, con distintos tipos de abuso físico, abuso psicológico y abuso sexual. Meten a todos en el... Que eso yo creo que tendría que hacer rever la legislación del tema de cómo se va a sancionar a los padres o a las personas que abusen tanto en el plano sexual como en el plano físico de los chicos. O sí, bueno, ese es el peor. Bueno, se vio que había un aumento en estos chicos porque, bueno, en la adolescencia empezaba la depresión y el aumento de los índices de suicidio, entonces se lo empezó a estudiar. Entonces se ve que en la adolescencia se le hace un análisis de sangre y dice, bueno, vamos a ver qué marcadores encontramos en la sangre. Y encuentran los dos marcadores más peligrosos, la proteína C y la interleuquina 6, que no importa, pero son marcadores de estado de inflamación general. Hoy sabemos, está muy de moda el tema en cardiología, que la inflamación general del cuerpo, como por ejemplo cuando una persona está 4 días sin dormir, que aumenta el estado de inflamación, es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces no entendían ellos, decían, bueno, ¿cómo explica esto la depresión? ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo se puede manifestar? Análisis de sangre. Bueno, pero perfecto, pero digo, aquel que todavía no tiene la información como para saber que con un análisis de sangre sabe que está desarmonizado. Digo, ¿hay algún síntoma que lo manifiesta para que uno en su casa diga, hay algo mal que no anda bien? No, pero bueno, eso en este caso fue porque ellos los veían deprimidos a los chicos, entonces empezaron a analizar. Está bien. Entonces dice, bueno, en estado de inflamación general, ¿qué relación tiene con la depresión? No lo podían entender, porque eran deprimidos crónicamente y alto índice de suicidio propio de la depresión en la adolescencia, ¿no? Entonces empiezan a analizar y veían que estos marcadores armaban especies de carreteras neuronales que facilitaban una circulación que antes de esto estaba prohibida y que en la persona normal está prohibida entre el cerebro, el sistema inmune y las glándulas. O sea, el cerebro estaría protegido del bombardeo permanente y normal del sistema inmune y las glándulas, y estos marcadores es como que abrían carreteras y el cerebro empezaba a sufrir con daño neuronal irreversible. Entonces, desde la medicina estamos viendo que el componente psicológico basado en estos 3 registros, en estas 3 dimensiones, hace daño. Desde el psicoanálisis habrá que ver cómo hacemos para que la persona trate de sufrir lo menos posible, porque también se sabe del psicoanálisis, desde Freud, que gran parte del sufrimiento humano no tiene que ver con el entorno, si bien una gran parte sí, un porcentaje muy importante no. Freud, bueno, en su momento dice, lo lógico, escribe el principio del placer, algo me produce placer, me acerco, me produce displacer, me alejo, pero después se da cuenta que no. Y él dice, ¿y por qué hay gente que sufre y se provoca el sufrimiento innecesariamente? ¿Es masoquista eso? No, es humano y está dentro de la conducta humana normal, lo que le llamamos el goce. Por ejemplo, el hombre que está en el casino gozando y disfrutando enormemente con la frecuencia cardíaca 140, cuando la bola de la ruleta está girando, ese es su momento del máximo goce. Cuando la bola ya cae, ya está. Está bien eso, pero el problema es que si el día 5 del mes se gastó el sueldo, ya empezamos con el sufrimiento. Y ahí escribe más allá del principio del placer y se da cuenta que para el ser humano sufrir tiene sentido. Si bien no es bueno, y hay que tratarlo, para el ser humano tiene sentido sufrir, por eso vemos cosas que no nos explicamos. Voy a hacer una asociación libre porque hablaba del placer y tengo entendido que se descubrió, no sé si ahora o hace ya un tiempo, algo que tiene que ver con la dopamina D4, tiene que ver con... ¿apareció el supermacho ahora? No, apareció el hijo de tigre. Había una película que se llamaba Homo Eroticus Supermacho, lo que, digo, puede jugar en contra también, porque si... ¿Qué pasa con esta dopamina? Acá es al revés, acá desde lo real, desde lo neuronal, determinadas variedades genéticas influyen en la conducta. ¿No? Se descubrió un gen, que ahora lo vamos a poner en un altar, que, bueno... Con vela y todo, Sí, porque en el cerebro tenemos dopamina, sabemos que la dopamina influye muchísimo en la conducta humana, pero hay 5 receptores de dopamina. ¿De qué manera inciden en lo sexual como para el altar?
Buena pregunta. El receptor este que es el del D4, que va a ser a futuro, yo calculo que va a ser entre los hombres por lo menos venerado, y se hizo un estudio con estudiantes universitarios, primero se hizo en animales y después en estudiantes universitarios, en donde se veía que el que tenía mayor porcentaje de este gen, porque todos lo tenemos, pero uno lo tenemos en un 1%, otro en un 2% y otro en un 20%, los máximos del 20%, los que tenían un 19% tenían una conducta sexual totalmente distinta desde lo sexual, una erección facilitada, un aumento del deseo sexual, una conducta sexual de más avance. ¿No venden frasquitos? No, digo porque ya estarían haciendo guita, pero todos los laboratorios. Yo creo que a ¿no? futuro se va a terminar la charla de café, yo soy un tigre, le van a decir, flaco, quiero los análisis, a ver qué porcentaje tenés Y también la futura minita con la que se vaya a casar o a consalar, porque de alguna manera decir, a ver, mucho bla bla, pero yo quiero ver el análisis. Sí, sí, ¿no? yo soy un león, sí, bueno, pero después, Durax. Claro, pero que le saquen sangre y si se encuentran con un D4, yo les diría que ahí la piensen, porque tener un tigre en su casa puede llegar a ser muy lindo, pero también es problemático, hay que cuidarlo al tigre, porque cuando se escapa es una fiera. Y esto ya desde la genética, no es que los hombres estamos buscando una excusa genética. Ahí van a empezar a excusa absolutoria, excusa absolutoria, ¿no? Yo creo que un abogado diría excusa absolutoria. Esto es una excusa absolutoria. O sea, encontramos desde lo genético, bueno, acá se ve cómo, por más que seamos de 3 dimensiones, cómo lo real, o desde el real neuronal, se impacta sobre los otros sobre las otras 2 dimensiones, y por supuesto eso alimenta, y es una realimentación, lógicamente, porque es lógico que a una persona que por su conducta tenga esto que es tan valorado socialmente, él la repita. Ahora, esto a partir de cuando entraron ustedes en conocimiento de este estudio. Hace un mes. Hace un mes. Uy, o sea que esto es totalmente nuevo, nos están echando flea desde la producción. Pero lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima, pero digo, bueno, el tema de lo sexual es un tema que siempre atrapa. Incluso lo hablábamos, creo que la otra vez con usted, acerca de la cantidad de, para mí, entre comillas, chantas, de estos que te ofrecen la panacea. Hay mucho con esto del estrés, lo hablábamos el otro día, de problemas que tienen que ver con lo sexual, ¿no? Falta de deseo, hay gente que tiene eyaculación precoz, que es un tema cada vez más frecuente. Creo que tiene todo esto que ver, problemas de erección, yo creo que tiene todo esto que ver con una situación de estrés súper abundante en la que como sociedad estamos inmersos, somos permeables, somos como una especie de tierra bombardeada por meteoritos, en este caso, que inciden en todo este tipo de cosas, ¿no? Pero habrá que saber en la eroticidad. Incide muchísimo, creo que es lo que más incide, más que el real. Pero bueno, habrá que saberse correr de ese bombardeo, porque el tema sexual es un tema primordial y determinante. No me gusta hablar de salud mental, pero bueno, si se quiere, para la salud mental.